Nos adelantamos al principio, nos íbamos a detener un poco en la situación económica, en lo que tiene que ver con el efecto tanto de la cuarentena, de la pandemia, de las cuestiones, otras cuestiones que también estamos viviendo, que obviamente repercuten en la actividad económica en nuestro país. Y para entender un poco más todo esto, estamos en comunicación con el periodista económico David Cayón. David, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, obviamente te agradecemos por esta comunicación, te volvemos a molestar acá en Desde Ranela Me Vengo para que nos ayudes un poco a entender esto que estamos viviendo, ¿no? Digo, a simple vista, una situación muy complicada, no exclusiva de la Argentina, pero que acá tiene sus propias particularidades. Sí, a ver, la Argentina como que vive dos procesos en lo que tiene que ver desde el punto de vista económico en dos niveles muy diferentes. Uno es la macro, donde está muy metido el mundo, donde está muy metida la discusión de la deuda, donde tanto el gobierno nacional, que cuando se habla del soberano, dicen la deuda soberana es la de la nación, decidió estirar hasta casi finales del mes que viene los plazos de discusión. También lo hizo la provincia de Buenos Aires, que es como otro país dentro del país, Claro. y más en lo que se refiere a la deuda. También decidió estirarlo hasta finales del mes que viene. ¿Por qué pasa esto? Porque la Argentina tiene ahora, en los próximos 10 días, de acá a fin de mes, dos vencimientos de deuda, uno bastante importante, con lo cual el 30 de junio tiene que pagar. Si no lo hace, le va a empezar a correr el plazo de... el 30 de junio tiene que pagar 486 millones, Claro. entre dólares, euros y yenes, que la Argentina decidió extender lo mismo que te da el plazo de los 30 días del bono, para no entrar en default con ese bono. Uh-huh. Ya, si para finales del mes que viene la Argentina no acuerda, bueno, que ahí sí entraríamos en default definitivamente, porque ya no te quedarían fechas para hacer eso. Volviendo al tema deuda, ahí lo que tenés es eso, que te da un plazo, pero sí o sí este es el plazo. Ya el 30 del mes que viene es la fecha límite, porque si entras en default. Y más allá de que vos hoy estés en default porque no pagaste, el default es algo que te pide tu acreedor, no solamente que vos no pagues. Y hasta ahora no lo pidió nadie. Uh-huh. Hasta ahora no fue ninguno de tus acreedores a los juzgados de Estados Unidos para decirles: señores, este país no me pagó, declaren el default, y Claro. con eso activen todas las cláusulas que hay para que paguen. Claro, Hay claro. muchas discusiones dando vuelta, y a veces parece que suena medio raro decirlo, pero que todo tiene que ver con todo, y es así. Mirá, vos ahora tenés que el gobierno nacional anunció que está preparando, o por lo menos dijo que está preparando una gran moratoria. Esa moratoria está clavada ahora, ¿por qué? Por el caso Vicentín. Y me han dicho, bueno, ¿pero qué tiene que ver el caso Vicentín? Es que en realidad Vicentín no solo le debe al Estado Nacional a través de los bancos, de los créditos que tomó, sino que le debe porque no pagó impuestos. Claro. Por eso el Estado Nacional es el principal acreedor. Entonces no van a sacar una moratoria hasta que no se resuelva cuál va a ser el camino de Vicentín, porque no le vas a dar una moratoria a una empresa que a la cual le está señalando de que está por el Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno ve que la semana pasada se había empantanado la discusión de la deuda de la Argentina, uno dice, bueno, ¿por qué? Si venía todo bien, y te dice, no, bueno, pero porque lo de Vicentín. Entonces uno le hacía un poco de ruido, ¿no? Esa situación de, ¿por qué si Vicentín no le pagó a la gente? No le pagó al productor, no le pagó el Estado, no le pagó a nadie y jugó la plata. ¿Por qué sería que esto hace ruido? Claro. Bueno, esto hace ruido porque Vicentín es socio de una empresa que se llama Glencore, de la cual también es accionista de esa empresa el fondo de inversiones BlackRock, Ajá. que es el fondo más duro en lo que tiene que ver con la discusión de la deuda. Entonces, todo se encadena en que te termina medio paralizando la discusión. Claro. Entonces, cuando vos ves, bueno, la Argentina tiene una discusión macro que tiene que ver con la deuda y que tiene que ver con lo que el mundo va a hacer respecto de los países que se endeudaron y que hoy no pueden hacer frente a esa deuda porque no pueden crecer, porque por la pandemia, por un montón de razones. Bueno, por un lado tenés eso. Pero por el otro lado, la Argentina tiene sus propias complicaciones, Claro. que tienen que ver con eso que te acabo de contar. Digo, que es como que desatás algo, atás algo y se te desata algo del otro lado.
Claro. Y tenés que ir haciendo equilibrio en todas esas partes. Y si querés ir un poquito más abajo también, lo que tiene que ver con la discusión económica, pensarlo de esta manera: en 10 días, no solo que tenías que pagar deuda, sino que en 10 días se te acaban todos los acuerdos de precios cuidados. Claro. Y entonces vos decís, bueno, suelto precios cuidados, se me va inflación. Porque estamos a punto de entrar al mes 7 del año y yo no conozco a nadie que esté cerrado para Italia. Claro. Es toda una situación, digo, complejísima en este momento. La situación es compleja, es compleja, viene siendo bastante compleja. Eso Claro, se le sí, suma, tal cual. a eso se le suma la pandemia, y lo que eso genera, porque hoy hay una reunión, en este momento hay una reunión en la Quinta de Olivos entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof, y hay bastante intención, bastante ganas de volver para atrás en la cuarentena, porque están creciendo los números de gente que se enferma. ¿Eso cómo repercutiría, David? Una vuelta a la fase 1. Yo te voy a dar una opinión personal y una opinión profesional. Yo, que la verdad que como todo el mundo sufre la cuarentena, yo creo que si los contagios crecen hay que volver para atrás, porque no sé si el sistema sistema de salud puede soportarlo. Me parece que estamos en una situación en la cual es preferible que sobre una cama a que te falten 2 camas. No, obviamente. Entonces, me parece que pasa por ese lado. Ahora, si la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que concentra el 50%, la provincia de Buenos Aires concentra el 54-55% del PBI de la Argentina, vuelve a fase 1, que eso significa que todas las ciudades de la provincia vuelven para atrás, porque una cosa es el AMBA, otra cosa es el resto del país. En Mar del Plata hoy se estaban quejando de que no los autorizaron a sortear. Claro. Pero están abiertos los locales comerciales. Sí, tal cual. Son como realidades completamente distintas, ¿no? Claro, yo me parece bien, yo soy marplatense, con lo cual me parece bien la idea. Sí, claro. Pero como que, no sé, me imagino que el peluquero, que siempre le gusta poner el ejemplo del peluquero que está en San Martín, en La Lucila, en Loma de Zamora, en Castelar, que no puede abrir la puerta, debe estar un poco más preocupado. Que tal cual. Bueno, eso es lo que va a repercutir, si la provincia de Buenos Aires vuelve a fase 1, lo que va a repercutir es que la caída del Producto Bruto de la Argentina, que está más adelante para este año, comparable a la crisis del 2001, va a ser histórica. Va a ser la caída más profunda de la historia de la Argentina, y ya se habla de entre un 10 y un 12% del PBI. Claro, esto es muy difícil después recuperar, ¿no? Obviamente. Claro, tal cual, porque después viene el post-pandemia, que seguramente hace difícil. Pero antes de ir a eso, me pareció interesante hacer alguna comparación. El otro día nos decía un columnista del programa desde Londres que el PBI del Reino Unido, como consecuencia de la pandemia, iba a caer un 20%, ¿no? Y que era una cifra histórica en ese caso, pero que, en un país con una situación económica mucho más favorable que la nuestra. Sí, en un país con una situación económica mucho más favorable que la nuestra, pero que está en el Brexit, que está saliendo de la Unión Europea, yo porque a veces no soy muy partidario de esta cosa de ellos y nosotros, y entonces no me pone, todos tenemos problemas, todos tenemos complicaciones, cada uno en su nivel, ¿no? La Argentina discute con Brasil, Inglaterra discute con París. No, eso es como otra, como otra la discusión. Pero además entonces yo lo que digo es el 20% para Inglaterra es tan importante como el 11% para la Argentina. Claro. Después tendrá otras herramientas para salir de esa crisis que la Argentina hoy no tiene. Claro, a eso me refiero. Imagínate que, no sé, ¿cómo va a ser el sistema de salud de Inglaterra de ahora en más, después de lo que pasó? Claro. Eso va a ser un problema para los ingleses. Tal cual. No, dicho sea de paso, hoy se cumple 30 y pico de años del gol de Maradona a los ingleses. Mira,
Mira, digo, está bueno pensar todas estas cuestiones porque obviamente las realidades no son comparables y no está bueno, digo, ponerlo como obviamente como vos decías, pero está bueno pensar en qué va a pasar en el después de la pandemia también, ¿no? Y cómo cada país va a empezar desde donde parta por consecuencia de esto y de sus cuestiones particulares a restablecer su situación económica. En el caso de la Argentina nos decías, claro, va a tener probablemente, digo, pensando en el tema de la deuda y en esta situación actual, menos herramientas para el post pandemia, ¿no? Y ahí por ahí va a estar lo más importante, no sé qué pensás. Sí, yo creo que va a tener menos herramientas para el post pandemia porque también aparte lo que está viendo, digo, desde el punto de vista económico es que hay una gran transformación laboral y ahí tiene que ver mucho la tecnología y la Argentina no estaba tan preparada para eso. Claro. No estaba, digo, sin ir más lejos. Todos trabajamos de nuestras casas y a todos se nos caen las conexiones. Claro, tal cual. Digo, y eso es algo de lo más simple que hay, pero digo, de lo más simple pensando en lo que, si la idea es hacer de la economía de servicios, como es la que brindamos nosotros, periodistas, algo de que se pueda hacer desde sus casas. Claro. Digo, esa discusión, en Inglaterra no la tiene, a nadie se le cae el servicio, la conexión de internet. Bueno, a nosotros se nos cae. Claro. Nosotros tenemos cortes de luz, nosotros tenemos cortes de servicios, tenemos problemas que tienen que ver con la infraestructura de base que hace que... Y yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y ustedes están en el y uno se aleja un poquito más de la ciudad y es peor, digo, ¿no? Claro, sí. Entonces todas esas situaciones también hay que pensarlas de cara a lo que viene, porque lo que viene no sé si va a ser otro mundo, como muchos dicen, pero sí lo que termina haciendo es acelerando cambios que ya vienen trabajando y que ahora están mucho más presentes. Digo, que las automotrices te vendan un auto por internet era algo que ya se venía haciendo pero muy a poco. Bueno, hoy esa es la salida para las automotrices. Claro. Y es todo así, digo, que las radios ahora o los diarios puedan tener a sus periodistas remotos. Pero vos pensalo a la cantidad de empresas que están pensando que dicen, bueno, ¿por qué voy a alquilar un piso en el centro de la ciudad de Buenos Aires? Claro. Para mis empleados y lo pueden hacer desde su casa. Porque alquilar el piso para mí significa el alquiler, la luz, el gas, la seguridad, la limpieza, la conexión a internet. Tal cual. Ahora me doy vuelta y miro a mis empleados en cada uno en su casa. Yo, ¿para qué tengo este piso acá? Se me hacen lo mismo trabajo. Digo, hace falta normas para poder hacer eso, por eso se está discutiendo en el Congreso sobre eso. Digo, hay toda una variedad de temas que parecen como de segundo plano, pero que en realidad son todos tan importantes como nosotros. Seguramente. David, te agradecemos por esta comunicación, no tenemos más tiempo, pero ha sido muy interesante porque primero esto que nos estás contando ahora, ¿no? Pensar todas estas cuestiones a futuro que se han acelerado mucho durante este tema, pero que bueno, que requieren también una adaptación, incluso también, como decías vos, ¿no? Por parte del Estado, digo, de leyes, de cuestiones que reglamenten todas estas cosas que fueron sucediendo tan rápido en los últimos días. Y también algunas cuestiones más relacionadas con lo que hablamos al principio, ¿no? Con el tema de la deuda, con Vicentín, un dato muy interesante ese de por qué el tema Vicentín realmente genera polémica en torno a la deuda y que no tiene simplemente que ver con una cuestión de imagen o de lo que leen por ahí, que es por ahí lo que se escucha, lo que leen los fondos de inversión en el diario, ¿no? Digo, tiene por ahí un trasfondo mucho más importante. Sí. Pero bueno, cuando quieran, me llaman y seguimos hablando. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo. La charla era con David Cayón, el periodista económico que volvimos a molestar en Desde Renela Me Vengo y que nos ha ayudado un poco a entender todas estas cuestiones que estamos viviendo. Obviamente está bueno pensarlas, estamos viviendo un momento en donde muchas cosas van a cambiar y que es cierto esto que decía al final, ¿no? Parecen cosas secundarias, pero en realidad tienen una importancia muy fuerte y generan cambios importantes en nuestra sociedad.